Ay, familia de María Visión, estaba admirando a Nuestra Señora. Estamos todos a punto y preparados para comenzar con nuestro programa de Panagía, la Toda Santa. ¿Sabes en dónde se fundamenta la Asunción de María en las Sagradas Escrituras? Pues hoy te lo voy a decir. Así es que no te despegues de esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. La Asunción de María, un dogma. ¿Y qué quiere decir un dogma? Una verdad de fe que la Iglesia Católica ha analizado profundamente, a veces durante siglos, y la ha manifestado a los fieles. Y es importante dejarnos guiar por la Iglesia en estos temas. ¿Por qué? Porque son unas realidades tan profundas que nos conviene creerlo. Se apega a las Sagradas Escrituras y se apega a la tradición de la Iglesia. Bueno, pues esta verdad dogmática de la Asunción de María ha estado en la tradición de la Iglesia durante muchos siglos. En los primeros siglos del cristianismo, bueno, el querigma era Dios se hizo un hombre. Entregó su vida por nosotros en la cruz. Y lo más asombroso de todo, venció a la muerte y resucitó. Así es que durante el primer siglo del cristianismo, eso era la constante, la predicación, el centro, y lo debe ser siempre. Pero después se empezaron a preguntar, si ese hombre era Dios, entonces, ¿quién era su madre? Por más humana que fuera, tenía que ser una mujer muy especial. Así es que quiero iniciar este tema diciendo que Dios premia a los santos, a las personas virtuosísimas, bueno, glorificando su alma. Y esa alma se va a unir en el último día a su cuerpo. Pero eso no sucedió con María. Lo que sucedió con María fue algo singularísimo, fue un privilegio singular que Jesús tuvo con su madre, que Dios tuvo con María. Y bueno, ¿qué sucedió? Que no permitió que esta segunda Eva, porque Jesús es el segundo Adán, porque el primer Adán y la primera Eva cayeron en el engaño, en la trampa de Satanás, en la trampa del pecado. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Que Dios toma un plan B y entonces en ese plan B hay un nuevo Adán, Jesús, y hay una nueva Eva que no se va a dejar engañar por la serpiente ni someter por ella, María. Jesús resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y Él está tan unido a su madre que su destino lo compartió también con esta nueva Eva. Ese sagrario purísimo, ese vientre purísimo, ese cuerpo del cual tomó carne y sangre y ADN Jesucristo. Y bueno, imagínate cómo quien es la perfección, quien es la belleza, quien es la pureza misma, que es Jesús, el Emanuel, no podía tomar carne y sangre de un cuerpo de una mujer que al menos por un solo instante hubiera sido sometida al pecado. María combatió a Satanás desde el mismo momento de su concepción inmaculada. Y entonces, bueno, esta mujer no podía ser sometida a la corrupción que es, ¿qué cosa? Es la consecuencia del pecado. ¿Cómo entró el pecado y la muerte a este mundo? ¿Cómo entró la muerte y el sufrimiento a este mundo? A través del pecado. ¿Por qué? Porque les quiero recordar, como lo hemos dicho en Panagía, en estos programas, desde siempre, que nuestros primeros padres tenían tres características: la inmortalidad, no podían morir; la impasibilidad, no podían sufrir; y la integridad, lo que su intelecto les decía esto es bueno, su voluntad iba tras él, tras ese acto, y el cuerpo no se quedaba atrás.
todo estaba integrado. Con el pecado que entra la muerte. ¿Qué otra cosa entra? Entra el sufrimiento. ¿Y qué cosa entra? Entra esa desintegración del ser humano. Esa herida del pecado original, bueno, pues la traemos todos y es subsanada, es sanada a través del bautismo. Así es que ustedes conocen que hay varios santos que se han quedado incorruptos. Entre esos me estoy recordando de Bernadette Soubirous, ¿sí? Esta jovencita que vivió en Francia, en el pueblo de Lourdes, y que está preciosa, incorrupta. Búsquenla en internet, está preciosa ella. Este es un privilegio que Dios da a los santos. Y bueno, ¿quién más? Padre Pío de Pietrelcina está incorrupto allí en San Giovanni Rotondo. ¿Cómo iba a ser posible que el cuerpo que contuvo, el primer sagrario que contuvo al Señor, el primer templo que contuvo al Señor, pudiera ser corrompido al momento de que separara su corazón y que ella cerrara sus ojos para la tierra y los abriera para el cielo? Los ángeles, dice la tradición, llevaron a María al cielo, donde ella está viva, al lado de su hijo. Bueno, vamos a ver en qué se fundamenta esta bula, este dogma que se llama, es Constitución Dogmática Munificentissimum Deus, que define a la Asunción. Bueno, en 3 partes de las Sagradas Escrituras. En Génesis 3:15, ¿por qué? Porque después de la caída del pecado, de que Satanás engaña a Adán y engaña a Eva, bueno, pues entonces ellos se sienten desnudos, viene Dios Padre y los busca, y bueno, y le dice a la serpiente: a ti, la mujer te aplastará la cabeza. Cuando tú quieres matar a un animal, no lo tocas en el cuerpo ni lo golpeas en el cuerpo, sino en la cabeza. ¿Quién es esta mujer misteriosa profetizada en Isaías? Es ciertamente la madre del Señor, porque Dios Padre dice, la mujer y su descendencia es Jesús, pero también la descendencia de María son todos aquellos que cumplen los mandamientos. Así es que ahí está profetizada y ahí se basan los teólogos para declarar la asunción de la Santísima Virgen. Segundo, ¿en qué otra parte? En Lucas 1:28, la anunciación del ángel a María, una adolescente de Nazaret. Bueno, esta mujer israelita no estaba en plena distracción, seguramente estaba en meditación, en oración. Viene un ángel, aquel que está delante del Señor, y le dice: alégrate, María, llena eres de gracia. Y lo que está lleno de gracia, hermanos, no puede contener otra cosa. Un vaso lleno, repleto de agua, no puede contener ninguna otra cosa más que agua. Ella es la llena de gracia. Y como dice su santidad, San Juan Pablo II, que, fíjate, lo que escribe San Juan Pablo II, indica este texto, Lucas 1:28, como pleno cumplimiento de las expectativas mesiánicas. Se refiere a la Asunción, templo virginal de la Encarnación, hablando sobre la Asunción de María, Juan Pablo II, redimida en modo sublime por el mérito de su Hijo Jesucristo. El misterio de la Asunción es un cumplimiento a esa plenitud de gracia, dice el Papa Juan Pablo II. Así es que María también vence a la muerte con su Hijo. ¿Por qué? Porque en este momento ella está gloriosa. Les recuerdo, como en otros programas les he dicho, que ella es superior a nosotros en 3 cosas, la Santísima Virgen. En su naturaleza. ¿Por qué? Porque en el mismo momento de su concepción, Dios toca su vida de María, la cubre. Es como si hubiera puesto su mano para que aquella herida de pecado original lo hubiera saltado de generación en generación y la hubiera tocado. Ella tuvo la redención preservativa, nosotros la liberativa. O sea que a ella la redime antes de caer en la culpa, a nosotros después de la culpa. Entonces, bueno, María, desde el momento de su concepción, vence a Satanás y aún desde el vientre materno está combatiendo a Satanás. Así es que ella está en el cielo. Ella es superior entonces en naturaleza porque no tiene culpa original,
en el orden de la gracia, y es la llena de gracia. Ella, dice la mística María Valtorta, se asoma al pecado del mundo y se decide por la gracia, libremente se decide por la gracia. Y ella es superior en la gloria, porque ella deleita a los habitantes del cielo con su belleza. Ella deleita, es superior a todos los ángeles y a todos los santos, María en gracia. Fíjate qué grande es lo que te estoy diciendo. ¿Quién empieza a hablar sobre la dormición de María? Porque aún no se declaraba, claro, en los primeros siglos del cristianismo, aún no se hablaba de la asunción de la Virgen. Empezaron a meditar sobre esta mujer. Qué grande debería de haber sido ella. Y entonces, ¿quiénes fueron de los primeros? Mira, escucha lo siguiente. San Efrén, en el siglo IV, habla de que el cuerpo de María no sufre la corrupción. ¿Quién más? Después, San Gregorio de Niza habla también sobre que María no es posible que ella haya padecido la corrupción, su cuerpo. San Epifanio, ¿verdad? Es el primero que habla de la asunción. San Epifanio es el primero que habla de la asunción de María. Tal con esa palabra, asunción de María. A ver, ¿por qué? O sea, no se habla de manera implícita y se dice asunción de la Virgen, pero sí se basa en estas tres citas bíblicas. Me falta la tercera. Ya te dije la primera, protoevangelio, Génesis 3:15. La segunda, Lucas 1:28, o sea, la anunciación del ángel a María. ¿Y cuál es la otra? Apocalipsis 12. Hay una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Ve la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenemos atrás. Con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas está a punto de dar a luz, pero hay un dragón listo para devorar a su hijo apenas nazca. Parece que estamos hablando de los principios del aborto. Todavía estamos viendo todo esto. Esta mujer preciosa que se viste con el sol, que su gran de Guadalupe que tenemos atrás, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas está a punto de dar a luz, pero hay un dragón listo para devorar a su hijo apenas nazca. Parece que estamos hablando de los principios del aborto. Todavía estamos viendo todo esto. Esta mujer preciosa que se viste presente ahí, ¿sí? Restaurado totalmente, ¿no? Y entonces, fíjate qué bonito. Hay tres momentos que te voy a hablar en la segunda parte de este programa, pero quien escribe magníficamente y se refiere más a María y hace entrever toda esta grandeza de la Asunción es San Juan. ¿Por qué solamente San Juan? Porque los otros apóstoles mueren antes de que sea la dormición y la asunción de la Virgen. Es propiamente San Juan quien vive con la Santísima Virgen, quien se le encarga como madre y bueno, quien seguramente habrá celebrado la misa, le habrá dicho, he aquí al cuerpo de tu hijo, y lo habrá recibido también ella. Entonces es San Juan quien escribe el Apocalipsis y quien describe a esta mujer victoriosa que le hace la batalla. Hay tres momentos en Apocalipsis 12 que tú debes de conocer para entender profundamente lo que es la Asunción de María. Así es que nosotros la vamos a ver en la segunda parte de este programa, así es que te lo recuerdo, los tres puntos de las Sagradas Escrituras antes de ir a corte, en los cuales se fundamenta la Asunción de María. Primero, Génesis 3:15, protoevangelio, Génesis 3:15, la caída y cuando dice Dios, la mujer te aplastará la cabeza. Segundo, la anunciación del ángel a María en Lucas 1:28 y la tercera cita en la que se basa la iglesia para declarar la asunción de María es Apocalipsis 12. Hay una mujer gloriosa, vestida de sol, que está a punto de dar a luz y hay un dragón de 7 cabezas que está a punto de esperar a devorar al hijo apenas nazca. Así es que vamos a ver los tres momentos distintos en los cuales Apocalipsis 12 te confirman que ella está viva y gloriosa en el cielo. Estás aquí en la Toda Santa, en Panagía, aquí en Luz Católica María Visión. Te espero en el siguiente corte y bueno, no te lo pierdas porque hoy vas a conocer más sobre la Asunción de Nuestra Señora al cielo.
volvemos a este tema precioso, la Asunción de María. Es un dogma de fe y además es un privilegio singular que Jesús le quiso conceder a su madre. O sea que ella, en el momento en que separa su corazón, se cierran sus ojos de este mundo, su alma y su cuerpo conjuntamente van a la gloria. Ella está viva en el cielo. Los bienaventurados, los santos, morirán. Su alma tendrá la visión beatífica de Dios, pero su cuerpo quedará en la tierra. Y después, en el último día, se unirá ese cuerpo ya glorioso reconstituido a su alma en el cielo, y todos gozaremos de esta Jerusalén celestial. Y bueno, la Santísima Virgen se ve en Apocalipsis 12 y se ve gloriosa porque ella está en cuerpo y alma en el cielo. Pero fíjate, hay 3 momentos en Apocalipsis. Uno, el primer momento es cuando el dragón trata de devorar al hijo de esta mujer. Y entonces, cuando trata de devorar al hijo de la mujer, no puede devorarlo. ¿Cómo lo va a devorar? Si es Cristo el Señor, con Dios nadie puede. Entonces dice que no pudiendo hacerlo, se va en contra de la mujer. ¿Y qué nos narra Apocalipsis 12? Que es, fíjate, el Apocalipsis es un libro maravilloso que cierra la Biblia y que es una buena noticia de que el bien triunfará sobre el mal. Habrán grandes batallas, pero al final, el triunfo del corazón inmaculado de María, el triunfo de Cristo el Señor. Y entonces, bueno, se va contra la mujer, pero la mujer es llevada al desierto. Ese es el segundo momento. Primero contra el hijo. Segundo, contra la mujer. La mujer es llevada al lugar seguro. Esta mujer vestida de sol, que está embarazada, ¿no? Es llevada al desierto. El desierto en las Sagradas Escrituras es un lugar seguro, es un lugar de intimidad con Dios. Entonces no la puede tocar. Y entonces el tercer momento de Apocalipsis 12, ¿cuál es? La mujer, fíjate, que está ya segura. Bueno, ¿qué hace el dragón? Quiere irse contra su descendencia, de esa mujer. Y, bueno, ¿quiénes son la descendencia de María? Son todos aquellos que cumplen los 10 mandamientos. Fíjate. Entonces, esta batalla la van a dar también los hijos de María. ¿Tú eres un hijo de María? Un hijo de María tiene también muchos privilegios. De que esta madre, bueno, está siempre con ellos. Sobre todo, ¿cómo se conecta con sus hijos? A través de esta devoción mariana del Santo Rosario. Este cordón umbilical que nosotros nos conectamos de nuestro corazón al corazón inmaculado de María. Así es que, bueno, dicen que después y esto lo dicen los teólogos y lo dicen también los mariólogos, después de la Eucaristía, la devoción más segura es la devoción a María. Y bueno, sin María no habría habido Eucaristía, porque ¿de dónde toma cuerpo, sangre, el Señor, nuestro Señor Jesucristo? De esta mujer preciosa, la llena de gracia. Y bueno, se ha descubierto últimamente cosas muy importantes, como aquello que te he contado, que cuando se da la concepción hay chispas de luz. Ella concibió por obra del Espíritu Santo, la cubre la sombra del Espíritu Santo y el Señor empieza a habitar en sus entrañas purísimas. Y se ha descubierto en los últimos años científicamente, fíjate qué bonito es esto, que en el cerebro de las madres hay células de los hijos que ellas gestaron. Esto es grandioso. O sea que se filtra se pasan células del bebé que tienen su ADN a través del cordón umbilical y van a acabar en el cerebro de las madres. Imagina que la Santísima Virgen entonces tenía células del cuerpo de su hijo en su cabeza. Será por eso tal vez que nunca nos podemos olvidar de nuestros hijos. Entonces, hay grandes tinieblas en el mundo, lo sabemos. Hay una gran apostasía. Yo les quiero decir de algo que me enteré en los últimos meses. Estaba yo sentada en la Arquidiócesis de Guadalajara y me tocó ver que una mujer fue a apostatar de su fe, a decirle al vicario: yo no quiero formar parte de la Iglesia Católica. ¿Cuántas personas en esta tiniebla dicen: yo no estoy de acuerdo en las verdades de fe, en la moral de la Iglesia y no quiero pertenecer a la Iglesia? Esto es apostatar. Qué cosa tan triste, ¿no? Será
para la Santísima Virgen y para nuestro Señor Jesucristo ver todo esto. Estamos en una densa tiniebla, sin embargo, los que estamos con María tenemos grandes privilegios. Dice San Luis María Griñón de Montfort, y escribe ciertamente que en la devoción a María se trabaja poco, se trabaja en lugar seguro y se aumenta en santidad muy fácilmente con esta maestra a nuestro lado. Fíjate que sobre la Asunción de María también hablan otros padres de la Iglesia. Fíjate, te quiero contar que hay, San Epifanio, ya te lo había dicho, que fue el primer padre de la Iglesia que habla de la Asunción, porque su final destino fue lleno de prodigios, dice San Epifanio. También hay otras homilías, hay 8 homilías marianas de San Andrés de Creta. ¿Qué otra? Juan Damasceno tiene 3 sermones sobre la dormición de María. Esta fiesta se comenzó a celebrar en Oriente a mediados del siglo VI y bajo el nombre de coimesis o dormición. Luego hablaron del tránsito. Primero se empezó a hablar en la iglesia, en los siglos, de la dormición de María. ¿No podían creer que la Madre de Cristo, ese vaso purísimo, sin pecado original, hubiera sido sometido por la corrupción, ¿no? Después hablan entonces de tránsito, propiamente de gloria y resurrección y de glorificación. Pasó a las Galias esta fiesta y a Roma, y se empezó a dar el 15 de agosto. En Roma finalmente en el siglo VII se celebró la Asunción de María, con su precioso significado teológico, porque es profundo el significado teológico que tiene la Asunción de María. Lo que es María, lo es por quien es su Hijo Jesucristo, ¿no? En los siglos VII y VIII se extendió a Oriente. Los teólogos que apoyan firmemente la Asunción de María, ¿quiénes han sido? Bueno, San Antonio de Padua. ¿Quién más? San Alberto Magno. ¿Quién otro? Santo Tomás de Aquino y San Bonaventura. Y bueno, fíjate nada más que hay la expresión máxima de la Asunción de María fue en el siglo XV. ¿Quiénes hablaron sobre esta mujer asunta al cielo? San Bernardino de Siena, San Pedro Canicio. ¿Quién más? San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio. Y quiero cerrar con lo siguiente, que escribe este dogma, que fue un escrito precisamente para presentarlo al mundo. Y sobre el uno y sobre el otro reporta la victoria, o sea, de Cristo y de la Virgen. En virtud de Cristo, todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente y por el bautismo. Pero por ley general Dios no quiere conceder a los justos los efectos de esta victoria sobre la muerte. Y sobre el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. No así la bienaventurada Virgen María. Ella, por privilegio del todo singular, venció al pecado en su concepción inmaculada. Y tampoco estuvo sujeta a la ley de permanecer en su corrupción, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el final del mundo. ¿Esto quién lo dijo? Pío XII, San Pío XII. Así es que bueno, el día de hoy hemos hablado sobre estos privilegios singulares de María, sobre la asunción de nuestra Reina al cielo, donde nos espera. Y te lo digo y cierro con esto este programa, que cuando tú le pides a María y ella te da señales y te hace sentir que te escucha y te asiste, te está asistiendo desde la dimensión del cielo, desde su corazón inmaculado, vivo y latiente en el cielo. Así es que te doy las gracias por atender este programa. Te invito a continuar con nuestra programación aquí en Luz Católica María Visión. Hasta la próxima.